Sé que está en un buen lugar, lo sé, pero no. Hay una parte de mí que no lo acepta. Me hubiera gustado estar con él. 3 veces a la semana, Clara visita la tumba de su hijo en un pequeño cementerio de Cañete. Su corazón de madre se resiste a dejarlo partir. Al menos no de esta manera, no así. Felipe Ayón Cabello, de 34 años, fue asesinado el domingo y recién 3 días después encontraron su cadáver. Se llamaba Felipe y hace 1 año y 8 meses fue asesinado de manera brutal. Pero pese a la sangre, a los golpes, al saqueo, a las evidencias, la justicia acaba de cerrar el caso con solo 4 papeles. Clara no puede creerlo. Nunca se acusó a nadie y el único sospechoso se ríe hoy en libertad. Estaré pronto contigo. Resuelve, no hay lugar a formalizar denuncia penal contra Johnny Matos Torres, alias Joffre, archivándose definitivamente los actuados, notificándose. La vida de mi hijo para ella no vale nada. En el Perú es posible asesinar a alguien impunemente. Muchos de los homicidios jamás se resuelven y la única condena recae sobre las madres y padres del asesinado. Los muertos hablan a través de su ropa, a través de su posición, a través de sus lesiones. Hablan y hay que interpretar correctamente ese lenguaje de los muertos. ¿Qué? ¿Sexo masculino? Cuerpos ocultos en maletas, quemados, lanzados al vacío, a veces acribillados, acuchillados, envenenados o golpeados. En el Perú al año se cometen cerca de 2.700 asesinatos. Sí, sí me arrepiento. A más distorsión mental, a más distorsión o más trastorno de la personalidad. Del asesino, del asesino, caso, claro. Del criminal, habrá más complejidad en la lógica del esclarecimiento. El homicida muchas veces intenta ocultar desesperadamente las huellas del crimen. Empieza entonces el juego del gato y el ratón, una competencia entre la destreza de los investigadores y la sangre fría del asesino. A veces gana uno y a veces también el otro. El cuerpo irreconocible del estilista Felipe Ayón Cabello fue hallado en su centro de estética, donde además vivía desde hace 9 años. Encontraron el cuerpo violentado. Pero dice que no. Encontraron el lugar saqueado porque lo robaron. Pero el parte este fiscal determina que es imprecisable el diagnóstico de la muerte del agraviado y que por tanto no la se archiva el fiscal caso. es una mujer. Y yo veo que de repente la señora no ha tenido hijos, no es madre, porque cuando yo le dije, señora, yo quiero saber, yo sé que encontraron piel en las uñas de mi hijo. ¿Qué quiere, mi hijita? Yo no voy a desconfiar de mi policía. ¿Con quién quiere que compare? Yo no entendía qué más tenía que decirle, porque primero... Felipe trabajaba de peluquero en un callejón de la Victoria. Era un personaje anónimo, era pobre y era gay. 3 factores que juntos parecen marginarte de obtener cualquier tipo de justicia. Antes de recibir la carta que archivaba el caso de su hijo, Clara gastó 3 pares de zapatos durante 18 meses, caminando entre la fiscalía y la policía. Nunca la escucharon. Más bien sentía que la miraban por sobre el hombro y se referían a ella como la mamá del peluquerito. Este caso me recordó un poco el caso Marco Antonio, también tiene similitudes. Similitudes, la ventaja de Marco Antonio es que él tenía bastante gente conocida, bastante gente influyente que le dieron más importancia al caso, y ahorita los asesinos están en la cárcel. Con mi hermano ni siquiera los sospechosos han sido entrevistados. Hay que ser famoso,
y hay que tener convocatoria de prensa para que la prensa finalmente pueda hacer que un caso en concreto se investigue. Asesinatos muchos que hay en Lima y hasta ahora la policía no le presta ninguna atención. Coco Glenny, el asesino de Marco Antonio, fue capturado solo 5 días después del crimen. 5 días. Los policías se esmeraron frente a las cámaras. Huellas, ADN, testigos, reconstrucciones. Cada prueba confirmaba la anterior. Y así muy rápido dieron con el atractivo joven que frecuentaba al estilista. Y ahí es cuando se me pasa la mano, porque lo agarro así, por favor. Y en la desesperación decía por favor. Pero en ese transcurso, como que ya se había asfixiado. La fiscalía acusó enseguida y los jueces lo condenaron a 34 años de prisión. Tradicionalmente usas primero, en este orden, huellas dactilares cuando las hay, odontograma cuando lo hay, pero el odontograma es muy limitado a alguien que va al dentista y no todo el mundo va al dentista, ese es el tema más importante. Y 3 es ADN. En el Perú, la mitad de los homicidios los comete alguien que conoce a la víctima. En el caso de Felipe, como en el de Marco Antonio, la puerta de su casa tampoco había sido forzada. Él invitó a pasar a su verdugo. Un buen estudio de la escena es el 80% de un caso resuelto. Y contrario sensu, cuando un caso de los que usted ha hecho referencia no se resuelve correctamente, es porque en el estudio de la escena se han cometido omisiones. En el Perú, la tecnología de la investigación criminal se ha modernizado. El famoso escáner, así como otros equipos que parecían propios de la ciencia ficción, sí existen y han resultado determinantes en la investigación de varios casos. Muchos de ellos, crímenes que parecían quedar impunes. No es el tema de que tengamos o no tengamos, es que lo que los otros tienen generalmente es más orden. Aparatos se compran. El tema es orden. El tema no es modernizarnos llenándonos de cosas tipo CSI que no sabemos cómo usarlas o las usamos como nos dé la gana, lo cual no tiene ningún sentido. Mi hijo no significaba nada. Yo sé que las personas que son famosas, que tienen dinero, se les considera. Hay justicia. Pero no, a nosotros no nos han hecho justicia en nada. El cuerpo de Felipe fue encontrado en el cuarto posterior de su peluquería, con un corte profundo en el abdomen y con signos de haber sido estrangulado. Los cajones y vitrinas del local fueron saqueados. La familia dice que los peritos no solo no usaron en la investigación esos equipos de última generación de los que tanto hablan, sino que apenas revisaron la escena del crimen. Sí, acá lo encontraron. Mi hermano estaba aquí tendido. No pudo haber sido un desmayo, una mala caída, un ataque. Todo indicaba que él tenía en el cuello fracturado por la posición del cuello y tenía sangre. Justo aquí había un mueblecito, había sangre ahí al costado. El principal cómplice de la criminalidad es la propia policía, ya sea por su falta de pericia, como también por lógica de corrupción que hay dentro de los cuerpos policiales. En el parte fiscal se concluye increíblemente que el diagnóstico de la muerte es imprecisable. Según dice, por estar el cuerpo en avanzado estado de putrefacción, cuando solo llevaba 3 días muerto. Líneas más abajo, se archiva el caso definitivamente. Firma la fiscal Isabel Huamán García, de la 30 Fiscalía Provincial Penal de Lima. Yo veía que no respetaban, de que era una madre que reclamaba. ¿Cómo iban a decir en la necropsia de que él ha muerto de nada? Queda en duda el interés, por no decir la eficiencia, de esta fiscal. Más aún si con otros cuerpos en peor estado, el asesinato fue resuelto. Esta inocente joven de 24 años fue cruelmente asesinada, quemada. De la folclorista Rina Chiara solo quedó un diente, un solo diente. La mataron y la quemaron, pensando que así borrarían todas las evidencias. Sin embargo, el análisis de ese diente llevó hasta la asesina, la suboficial Gladys Vázquez. El móvil del crimen fue pasional. Su ex esposo mantuvo una relación con la cantante. Gracias a ellos tuve la oportunidad de llegar a su programa. El norteamericano William Trickett también pensó que el suyo era un crimen sin cabos sueltos.
Dentro de una maleta atada a una piedra, arrojó el cadáver de su esposa al mar. 30 días después, esa cuerda, o ese cabo, si se quiere, se soltó y la marea llevó el bulto a la playa. Un tatuaje en el cuello identificó a la víctima. Era Hanna Gómez, de solo 21 años. Las sospechas rápidamente apuntaron a su esposo. Entonces, ¿existe o no el crimen perfecto? ¿Cómo te declaras inocente? ¿Por qué mataste a tu esposo? No hay crimen perfecto. Lo que existe son investigaciones imperfectas. Y cuando un caso, en general, no se llega a resolver, es porque los operadores, los investigadores, no han sabido acopiarla. O sea, las generaciones de peritos de investigación de homicidios, por ejemplo, son cada vez mayores y no se están renovando. No se renuevan, hay poquísimos. Y todos estos investigadores que se supone iban a formar parte de estos centros... ¿Están dirigiendo tránsito o están en los penales? Esas rotaciones en la policía impiden que muchos agentes se especialicen en criminalística. Y a eso hay que sumarle todavía que no existe en el Perú un solo equipo consolidado de investigación de homicidios. Aquí, cuando se encuentra un cadáver, trabajan dos grupos en paralelo. Por un lado, la policía con sus problemas de especialización. Y por el otro, medicina legal de la Fiscalía. No siempre dialogan, pocas veces se complementan, ni suelen cuestionar los descuidos del otro. Lo peor es que este documento de acá, que te están remitiendo de la Fiscalía, ¿verdad? Sí, tiene más de un año ya. Dice, por cuánto pese a los denodados intentos, no se ha podido identificar plenamente al autor del delito. Ellos no han hecho nada. Mis hijos llamaron a los testigos. ¿Qué intentos han hecho? Ninguno. Incluso se amargaban, se molestaban cuando yo me hacía presente. Me dijeron, señora, no me presione. Felipe guardaba consigo unos ahorros porque quería pronto probar suerte en otro país. Lo mataron para robarle y los vecinos vieron entrar y salir al asesino. Lo identifican como Johnny Matos Torres, un muchacho que frecuenta todavía el barrio y que visitaba de vez en cuando la peluquería de Felipe. Ni la fiscalía ni la policía lo han buscado y mucho menos citado a declarar. Yo espero de que aquí en adelante ya no vuelva a suceder cosas así, porque las madres son las que sufren. Sentimos que nuestros hijos se han arrebatado su vida. Ya ha pasado 1 año y 8 meses y Clara todavía llora tan amargamente como la tarde en la que descubrieron el cuerpo de su hijo. Ya no solo es la muerte de Felipe, sino sentir que para muchos su vida era insignificante. Un crimen sin culpables detiene el tiempo en el corazón de una madre. Un asesinato sin justicia es una herida que nunca cierra.